era el reflejo de una crisis estructural en el mundo del entretenimiento, donde la línea entre la realidad y la ficción se volvía difusa, y cada declaración estaba sujeta a interpretaciones que desafiaban la lógica convencional. Las voces se alzaron en un coro de acusaciones y defensas, en el que algunos defendían a Jurek como víctima de una prensa desmedida, mientras otros lo señalaban como el artífice de una estrategia encubierta para distraer la atención de asuntos más oscuros. La tensión se volvió tan intensa que algunos asistentes afirmaron haber sentido como si el recinto mismo vibrara al compás de cada palabra pronunciada. El brillo de los flashes, el murmullo de las conversaciones y la presión incesante de los interrogantes creaban un ambiente casi irreal, en el que la realidad parecía doblarse ante la magnitud del escándalo. Durante varios minutos, el silencio reinó en la sala, interrumpido únicamente por el incesante clic de las cámaras y el zumbido de las grabaciones. Fue en ese lapso en el que muchos presentes interpretaron la postura de Engin Jurek como un símbolo de resistencia, un grito silencioso contra una industria que, en pos del éxito y la fama, parecía dispuesta a sacrificar la integridad y la transparencia. El aura de misterio que envolvía al actor se volvió casi palpable, y cada mirada contenida, cada gesto medido, se interpretó como una señal inequívoca de que la verdad, por escandalosa que fuera, aún no estaba dispuesta a revelarse por completo. La polémica no se limitó al recinto de la rueda de prensa. En cuestión de horas, la historia se había convertido en el epicentro de un debate global que traspasaba fronteras. Foros de discusión, blogs especializados y programas televisivos se sumaron al análisis, ofreciendo interpretaciones que iban desde lo plausible hasta lo absolutamente insólito. En cada plataforma, la figura de Engin Jurek fue evocada como el protagonista involuntario de una trama de intrigas y secretos que, en apariencia, desafiaban toda lógica. Algunos comentaristas sugirieron que el actor había sido manipulado por fuerzas invisibles, mientras que otros afirmaban que su comportamiento era deliberado, una estrategia para mantener en vilo a una audiencia sedienta de novedades y revelaciones. La narrativa sensacionalista se expandió con tal fuerza que, en cuestión de horas, se habían publicado documentos, entrevistas exclusivas y análisis que buscaban desentrañar la maraña de ambigüedades que rodeaba aquel fatídico encuentro. En medio de este torbellino de emociones y teorías, el relato de la rueda de prensa se transformó en una metáfora de los tiempos actuales, en los que la imagen y la verdad se confunden en un juego peligroso de espejos y reflejos distorsionados. La inmediatez de las redes y la voracidad de los medios parecían obligar a que cada detalle, por insignificante que fuera, se convirtiera en el detonante de un escándalo de proporciones épicas. La crítica feroz se hizo eco de cada palabra evasiva, y los expertos en comunicación advertían que este episodio podía marcar el inicio de una nueva era en la que la autenticidad de las figuras públicas quedaría irremediablemente comprometida por la presión de un público que demanda verdades sin filtros ni atenuantes. En este contexto, Engin Jurek se convirtió en el símbolo de una lucha constante entre la imagen pulida y la realidad inabarcable, entre el control de la narrativa y el caos inherente a la exposición pública. A medida que pasaban los minutos, el ambiente se cargaba de una tensión que trascendía el mero intercambio de palabras. La sala, convertida en un campo de batalla verbal, parecía resonar con el eco de secretos largamente guardados, y de verdades que se negaban a emerger por completo. Cada frase, cada entonación, se convirtió en un indicio de que detrás de la fachada de éxito se ocultaban conflictos internos, y dilemas existenciales capaces de sacudir los cimientos de una carrera que, hasta ese momento, había sido sinónimo de impecabilidad. El enfrentamiento, marcado por momentos de intensa vulnerabilidad, y por la ambigüedad de respuestas cuidadosamente calibradas, dejó una impresión imborrable en todos aquellos que tuvieron la fortuna o la desdicha de presenciarlo en directo. La imagen de un actor que, a pesar de su fama y de su éxito, parecía luchar contra corrientes de desconfianza y recelos, se grabó en la memoria colectiva como el epítome de la tensión que se vive en los momentos en que la verdad se debate con la imagen. La repercusión del evento se extendió mucho más allá de los límites del recinto. En las horas siguientes, periodistas de renombre y críticos especializados analizaron cada matiz del intercambio, y la narrativa sensacionalista se disparó en un crescendo que pocos podrían haber anticipado. El caso de Engin Jurek se convirtió en el centro de un debate global sobre los límites de la privacidad, la responsabilidad de los medios y el precio de la fama en una era donde la inmediatez digital transforma cada declaración en una posible chispa para un incendio mediático. Las comparaciones con episodios históricos del mundo del espectáculo no se hicieron esperar, y se habló de un punto de inflexión en la carrera del actor, en el que cada gesto, cada palabra, se convertiría en una pieza clave para reconstruir la imagen de una celebridad que parecía, de repente, tan humana y vulnerable como cualquier otra. A lo largo de la jornada, la incertidumbre reinó en un ambiente en el que la confrontación entre la prensa
y la figura pública se volvió casi mítica, un escenario en el que el relato y periodístico adquiría tintes de novela de intriga y suspenso. El eco de las preguntas formuladas y el enigmático comportamiento del actor quedaron grabados en la memoria colectiva como una señal inequívoca de que en el universo del entretenimiento nada es lo que parece, y que detrás de cada imagen perfecta puede esconderse un torbellino de conflictos, secretos y dilemas imposibles de encasillar en una simple narrativa. En esa amalgama de voces, rumores y emociones, la rueda de prensa de Engin Agurek se erigió como un hito que desafía el tiempo. Una muestra clara de que la verdad, por escandalosa que sea, siempre encuentra la manera de filtrarse entre las grietas de la imagen cuidadosamente construida, dejando en claro que la lucha por la autenticidad es tan intensa y dramática como cualquier escena de la ficción. El acontecimiento, que a primera vista podría interpretarse como un mero intercambio de palabras, se reveló como el preludio de una saga de revelaciones y cuestionamientos que amenazan con reconfigurar los paradigmas del mundo del espectáculo. Cada declaración evasiva, cada pausa cargada de significado, se sumó a una narrativa que ha capturado la atención de millones, convirtiendo a la figura de Engin Agurek en el epicentro de una controversia que, lejos de disiparse, se intensifica con cada nuevo análisis y cada especulación en las redes. La rueda de prensa, en su crudeza y tensión, se convirtió en el reflejo de una época en la que la imagen y la realidad se entrelazan en un juego peligroso, en el que cada respuesta es a la vez un escudo y una invitación a desentrañar misterios que pueden alterar, para siempre, la forma en que entendemos la fama, el poder y la verdad. Aquella jornada quedará en la memoria colectiva como el día en que las palabras se transformaron en armas, y el silencio en un grito que clama por la revelación de lo oculto, dejando una estela imborrable en el universo del entretenimiento y un eco que, sin duda, resonará en cada futuro enfrentamiento entre la verdad y la imagen. Adiós.